cuando tú cumples esos preceptos que dice el plan, supuestamente también se tendría que aprobar de forma directa. Pero la realidad es que todo eso termina acabando en negociaciones técnico, propiedad, político, etc. En Reino Unido, por ejemplo, que es el planning game, es diferente, hay este negocio. Yo negocio contigo, tú me das tanto, tal, y es incluso legal ese negocio. Pero en cualquier caso, esa fuente, o sea, no nos creamos ahora que, claro, como el pueblo pone, si tú lo haces correctamente, estás aprobado de forma directa. Porque a lo mejor puede que sí, o puede que no. Porque de hecho en España, si tú cumples lo que pone el plan, también te lo aprobarías de forma directa. Pero la realidad es que al final no. ¿Por qué? Porque hay esa especulación política. Pero es que el POT no solo se queda en la especulación política, sino eso que lo pasa a una especulación incluso en los ciudadanos, a que los demás puedan opinar sobre qué puedo hacer yo en mi propiedad. El derecho público continental, como sabemos, si no se establece el marco regulatorio, no puede haber una sanción pública, no puede haber una intervención pública. Y eso, lejos de facilitar la interacción de los privados en el derecho continental, lo que hace es paralizarlo. Entonces, ya que no estamos en el mundo nórdico, lo que podemos hacer es tener un marco suficientemente general y abstracto que permita la interacción privada-privada a los antojos de los propietarios que son vecinos. El plan, el reglamento local, que se llama, dice que se puede hacer hasta con una cuadra por una cuadra. 2 cuadras de esas juntas ya puede tener un plot propio. Es una colonia de campo. Bueno, es posible hoy. Y creo que no tardará. Más de 10, 12 grupos de vecinos ya se han acercado. Vecinos propietarios, quiero decir. Creo que nos estamos alejando de ese infierno socialista del que nos fuimos. Pues yo personalmente creo que se están acercando. Personalmente creo que además están yendo hacia un camino peligroso. Y ahora sí lo voy a comentar. Me llegó ayer, Oliver me dejó ayer un proyecto de ley, que no es ley, es un proyecto de ley, que se ha llevado por 3 diputados al Parlamento de... Los diputados solo para que no me echen el Vale, los diputados Juan Manuel Giordano, Leonel Castañeda y Alfredo Hernández, que no tengo el placer de conocer. Y bueno, es un paso más hacia ese peligro. El POT es uno y esto es otro. Esto ya sería, aprobar esto sería algo tan catastrófico como fue aprobar la ley de 1956 en España, en la cual se sacó por completo del derecho civil del urbanismo y se llevó al derecho administrativo. Eso aquí parte incluso de copiadas de la Constitución española, no copiadas, sacadas como referencia de la Constitución española, y que nuevamente el POT está dando ya señales de vida a estas cosas. Está dando señales de vida a caminos peligrosísimos y vayan a ese programa socialista que tenemos en Europa. Pero es que son, por eso yo en realidad lo que quiero dejar claro es que, como foráneo, es que lo que veo del POT es el peligro de que está poniendo una primera piedra hacia esos panoramas. Y por eso es peligrosísimo. En cualquier caso, comentaba hace un momentito, poco más o menos, que tiene que haber... bueno, en realidad me decía, es que ahora con el POT hemos sacado una oferta para poder construir y todo el mundo se está lanzando a construir. Sí, ustedes pueden haber sacado una oferta artificial, pueden haber incluso propuesto que haya mayor cantidad de suelo para urbanizar y para hacer más viviendas, pero eso no tiene nada que ver con libertad ni con libertad. Es como en España, por ejemplo, imaginémonos que mañana sacan 40 licencias más para las farmacias. ¿Es eso liberalizar el mercado de las farmacias? No. El POT, indudablemente, sacará mayor posibilidades o hará agilizado los procesos administrativos de cara a los anteriores, a lo mejor, de cara a los anteriores que eran muy largos, pero sigue siendo un mercado intervenido. Sigue habiendo arbitrariedad y sigue habiendo selección. Y aquí me traigo el Código Civil de ustedes, y en el artículo 464 dice: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las obligaciones que establecen las leyes. ¿Por qué? Porque la ley establece el poder legislativo,
mayoría. Entonces al final, si el POT lo vamos a llevar al concepto de ley y vamos a establecer que la mayoría, los ciudadanos mayoritarios de su barrio, vayan a imponerte aquí sobre tu vida lo que puedes hacer, indudablemente es un peligro importante, importantísimo. Entonces, yo discrepo completamente, creo que tú lo haces claro, tú puedes hacer en tu vida lo que quieras y también lo que tu vecino te permite. Entonces, indudablemente, lo dices tú. O sea, entonces, indudablemente, es como si ahora te digo a ti cómo debes ir vestido. No, creo que más bien se logró. ¿Por qué? Porque es una externalidad negativa. No, vamos a ver, el tema de las externalidades negativas, vamos a ver. Si 3 personas del plan, como los comités propietarios, se asocian para hacer una cosa concreta y lo van a aprobar, ustedes son los que saben que los restos de vecinos también van a tener que votar si eso lo pueden hacer o no. ¿El resto de vecinos? Claro. No. Sí. O sea, si los vecinos pueden opinar sobre lo que tú puedes hacer en tu vida y si tú puedes ser más o puedes ser menos. No, tal vez hay que aclarar ahí un poco la cosa. Bueno, si te pasas de los estándares que pone el plan. A ver, que son 8. Sí, pero si te pasas de los estándares, los vecinos van a opinar. Digo, son 8. Tamaño de cuello, calzado. Sí, pero hay que cumplirlo. O sea, la propiedad coartando, se está restringiendo la oferta, la libertad se está constringiendo, la propiedad privada también se está acotando. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu solar. Indudablemente si hay un derecho contractual, indudablemente los contratos hay que cumplirlos, hay que respetarlos. Está clarísimo. Pero cuando me hablan de externalidades negativas, yo puedo entender perfectamente que mañana ponga una discoteca al lado de mi casa. Mientras no haga ruido, pone. Bueno, puedo entender perfectamente que ponga una discoteca al lado de mi casa y que además haga ruido, hay actividad negativa. Pero indudablemente ahí la justicia tendrá que resolver los problemas, tendrá que dictar, tendrá que decir si está afectando a la propiedad de otro. Indudablemente le está afectando, indudablemente le está afectando. Pero no hace falta un POT que diga si lo puedes o no lo puedes poner. No tiene nada que ver la libertad de contratos con esto. No tiene nada que ver. Entonces, las externalidades negativas hay que primero ver si hay un ataque directo, hay que definir correctamente si hay un ataque directo a los derechos del de otro. Eso hay que definirlo, primero hay que definirlo. Dice la justicia para que lo defina, lo diga. Y luego, en el caso de que no los hay externalidades que no están definidos quiénes son los dañados, esas externalidades, gracias a la creatividad humana y a la función empresarial, se pueden transformar en beneficio empresarial y se pueden buscar nuevas soluciones. Pero indudablemente, si tú estableces una serie de rigideces, una serie de barreras a la libertad y a la creatividad, incluso hasta de los arquitectos, esas posibles nuevas soluciones se van a eliminar. Como están las cosas, se puede poner una acelería, pero no de velas, sino de acero, al lado de tu casa. De hecho, se puede poner cualquier industria en cualquier sitio del municipio. Es decir, la industria no se zonifica. Claro, hay zonas especiales de industria donde la aprobación es más expedita, pero de hecho, si tú negocias con los demás vecinos y realmente te pones de acuerdo de que yo no voy a hacer ruido, yo no voy a hacer olores, yo no voy a hacer lo que sea, ¿verdad? Perfectamente puede ser aprobable. ¿Y qué pasa cuando hay un vecino que le caiga mal? Es que no le va a caer mal si es propietario. Sí, pero si yo le caigo mal a mi vecino. Pero es que justamente es el mismo tema, así como antes se hablaba de que es que yo puedo hacer en mi propiedad lo que yo quiera y lo que me permite el vecino. Supongamos de que el vecino no puede opinar al respecto. Al final de cuentas está teniendo un efecto sobre la propiedad. Supongamos que pone la discoteca, ¿verdad? O la acelería, ¿sí? Y por lo tanto viene y entonces al final de cuentas está impactando también lo que puede hacer el otro vecino. Entonces me explico. Es decir, el tema del derecho a propiedad va en los dos sentidos. Es decir, también estoy impactando, y ayer veíamos, es decir, alguien que vive en un lado y le pone una discoteca enfrente se ve expelido por eso. Y de hecho el arquitecto Stuart, que nos acompaña, que nos contaba de que no podía dormir porque le pusieron una casecitas en la vecindad y en la parte de enfrente una discoteca, pues yo conozco el caso porque vivía enfrente y de hecho la misma discoteca me expelió a mí. Y yo tuve que vender mi propiedad, un apartamento, en zona 10, a precios de zona 1, a cambio de eso. ¿Quién me compensó la minusvalía? ¿Cómo puedo hacer eso? Es decir, el mismo vecino, es decir, en este caso, el de la discoteca decidió por mí. Solo que falta de plan, falta de justicia. Bueno, por eso. Entonces, por eso, en ese sentido, si